Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al canal TikTok SD. En el día de hoy estaremos viendo videos de comedia de la mano de Cabane Lame, el TikToker que utiliza la lógica para ridiculizar los trucos absurdos. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. Vemos aquí, está picando como un kiwi, no sé qué. En serio, picó un kiwi y en vez de comérselo de adentro, se comió la cara. Y aquí está la reproducción más lógica, por supuesto. Es como echarte una crema encima del abrigo. En serio, de verdad, en serio, sí, de verdad. Y yo quisiera saber a quién se le ocurre hacer estos videos, que alguien me lo diga, que alguien me lo cuente, a quién se le ocurre hacer este tipo de videos. ¿Cómo es preferible coger un tenedor y llenarlo de precinta antes de coger una simple cuchara y hacer esto que va a hacer Cabane Lame? Su cara lo dice todo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa aquí. Prácticamente está tocando la melodía de Mozart. Así cualquiera es un Beethoven, cualquierita sí es un Beethoven. Sí, no, hasta con una sola mano. Es uno de los mejores TikTokers que estamos viendo ahora mismo, mi gente. Ay, Dios mío. Bueno, aquí vamos a ver. Pero ¿a quién se le ocurre hacer este tipo? Yo quisiera saber a quién se le ocurre hacer este tipo de videos. Si lo más lógico que uno puede hacer con una aspiradora es esto que va a hacer Cabane Lame. Por supuesto, mirarse. Vamos a ver qué pasa aquí en esta ocasión. Que alguien me lo cuente, que alguien me lo diga, quién hace este tipo de videos, que caballero, pero ¿cómo se le ocurre si puede meter la mano por dentro de la puerta, coger la tijera para picar el pullover? Vamos a ver cómo se hace verdaderamente, nos va a decir Cabane Lame. Pero claro, yo meto la mano y ya es así como se hace, caballero. Bueno, en esta ocasión estamos viendo, miren esto, yo quisiera saber qué tipo de persona, quisiera que alguien me lo cuente y me lo diga, qué tipo de persona se le ocurre hacer estos videos, caballero, qué tipo de persona se le ocurre hacer este tipo de videos, cómo es preferible botar un pomo de refresco, vaciarlo, antes de hacer esto que va a hacer Cabane Lame. Verdaderamente un invento aparentemente innovador, pero nunca va a ser más sencillo que cortar un limón así de esta manera tan fácil como lo va a hacer Cabane Lame. Claro, es fácil, la manera típica como lo harías tú, como lo haría yo, como lo haría cualquiera, una manera muy fácil. Bueno, este invento parece un poquito estético, tiene su estética, pero nunca va a ser más fácil que coger la pizza y cortarla de esta forma, como lo harías tú y como lo haría yo. Es mejor Cabane Lame. Pero por supuesto que tiene que pasar. Por supuesto que tiene que pasar. A ver, Cabane Lame, enséñale cómo se hace, enséñanos cómo se hace. Vamos a ver cómo lo harías tú y cómo lo haría yo. Por supuesto, ya. Ay, la lógica no falla. Nunca en mi vida, sinceramente nunca en mi vida, he visto un vendedor de helado que te lo dé así de esta forma. Primera vez que lo veo. De esta manera es como siempre estamos acostumbrados a verlo normalmente en cualquier heladería donde uno va. Nunca lo había visto de otra forma, de verdad. Mira estos inventos, a ver. Estos inventos son verdaderamente absurdos. Son inventos absurdos. ¿A quién se le ocurre que esto es más fácil que hacerlo de esta forma? Pero claro, abrir la pasta y echarla en el cepillo de toda la vida. Ya está. Vamos a ver qué pasa aquí. Pero ella no se da cuenta que tiene que virar el vaso. Pues lógicamente si no viras el vaso, no va a entrar el agua. Mira esto, precinta y pone otro vaso encima. Lo que tendría que ser... Oh my god. Vamos a ver, Cabane Lame, cómo tú lo harías. Como lo harías tú y como lo haría yo.
virar el vaso, que es lo más lógico, por supuesto, echamos el agua y ya no se bota. ¿A quién se le ocurre pegar 2 vasos con precinta? Es una locura, es verdad que son cosas absurdas. Vamos a ver qué van a hacer aquí en este truco. Este truco me ha dejado. ¿A quién se le ocurre hacer esto antes de hacer esto? De manera tan sencilla. Quisiera que alguien me lo explique. ¿A quién se le ocurre hacer eso antes de hacer esto? Es tan fácil hacer esto. Hay que ver cómo están picando este plátano, ¿no? Yo quisiera saber si alguien en la casa que está viendo este video me cuente y me diga aquí abajo en los comentarios si alguna vez en su vida ha picado el plátano así de esta forma. Porque realmente yo nunca lo he picado así de esta forma. Yo lo cortaría así de esta forma. Pero claro, de toda la vida. Bravo, Cucabanes Lane, bravo. Vamos a ver, tiene un... No me digas que vas a hacer eso. Caballero, ¿a quién se le ocurre hacer este tipo de videos? Si lo más fácil que hay que hacer, lo más fácil que se puede hacer en estos casos es hacer esto. Explícale, Cucabanes Lane, ¿cómo se hace? Ya está, así de sencillo. Aquí vemos un invento que pones una mascarilla y supuestamente con una vela flota o vuela. Vamos a ver cómo lo haría Cucabanes Lane. Estos son los trucos y las cosas que se ven tras cámaras que nunca te las ponen y uno se queda así como diciendo, ¿será? ¿Será? Bueno, algunas personas pican las jabas de pan de esta forma, pero la mayoría de las personas, tú y yo, doblamos las jabas de pan de esta forma. ¿Ya está? Así de sencillo, ya está, así de sencillo, así de sencillo. Oh my God. A ver, si vemos bien, esto es como un cumpleaños, unos 15, qué sé yo, y ya la gente estaba preparada para cogerle el plato, y viene esta quinceañera y vira todo el cake, vira todo, y se quedó una de las participantes ahí con el plato en la mano esperando para coger su cake. Vale. Esto es el filtro de Instagram que tienes que pestañear en el minuto 6 para hacer un récord Guinness. Vamos a ver si Cucabanes Lane lo logra. Vamos a ver, Cucabanes Lane, en el minuto 6. Estamos esperando, estamos viendo. Vamos, vamos. Bravo, Cucabanes Lane, bravo. Aquí vemos unos policías que van, pero... Vamos a darle replay a esto, vamos a verlo ahí. Yo creo que estos policías, antes de hacer ese operativo, vieron la película de Batman contra Superman. Si lo más fácil de abrir la puerta así de esta forma, ¿para qué tanto espaviento? ¿Para qué tanto alboroto para abrir una simple puerta? A ver, una niña con su perro. Y, como ven, ya cierra la alcantarilla como debería ser. Pero... allá abajo estaba Cucabanes Lane, vestido de trabajador, y se quedó enganchado en la alcantarilla. No puedo creerlo. Yo no puedo creer sinceramente que vayan a romper de nuevo la jarra para simplemente sacar el cable del cargador del teléfono. ¿Cómo tú lo harías, Cucabanes Lane? ¿Cómo lo harías tú y cómo lo haría yo? Ya está. Es así de simple. Ya está. Este inventivo está un poco peculiar. No sé, pero lo más fácil sería hacerlo de esta forma, como lo está haciendo Cucabanes Lane. Pues claro, aquí tú lo espejuelas y ya está. Bueno, ¿cómo sería tener una mujer así? Te tuviera en la casa haciendo los quehaceres. Sinceramente, tener una mujer así te tuviera en la casa haciendo los quehaceres. ¿Eh? Bueno, aquí vemos cuando vas a meter la olla en el frío y no cabe, viramos la tapa. Pero vamos a ver cómo lo harías tú y cómo lo haría yo. Vamos a ver, Cucabanes. Ya esta es la forma que lo haría cualquiera. Cualquierita lo haría. Bueno, y estas dos, en vez de abrir la lata por donde tiene que abrirse, la abrieron por abajo. Y aquí Cucabanes Lane está explicando, sería como lavarte las manos sin agua.
Bueno, aquí hace una mano de gel para lavarse las manos, pero nunca va a ser más fácil que hacerlo de esta forma. Nunca más fácil que hacerlo de esta forma. Ay, Dios mío. Y aquí vemos otra forma, un cable, un cargador trabado de un zapato. Mira todo lo que está haciendo ella para zafarlo, para simplemente al final recortarlo. Ya. ¿Cómo lo harías tú, Cabana Lane? ¿Y cómo lo haría usted? Y lo haría yo. ¿Ya? ¿Ya está? Así de sencillo. Ya está. Así de sencillo. Una cosa tan simple como esta. Espérate. Pon pausa ahí. Antes de seguir con el video, suscríbete al canal, déjame un lindo like y un lindo comentario de lo que te ha parecido el video de hoy. Yo soy Daniel González Rondón y este es el canal TTCD, donde todos somos una gran familia. Saludos, chao.